Hola, bienvenidos a otro episodio de Tomando el Centro, donde seguimos discutiendo la invasión de Rusia a Ucrania. O lo que es lo mismo, el nuevo orden mundial. Odias esa palabra. Odio el concepto, mucha gente lo utiliza mal, mucha gente piensa que son pirámides al revés y ojos egipcios. Pero todos sabemos que son reptilianos, evidentemente. Sigue siendo el conflicto más importante de nuestra era y por lo tanto vamos a seguir hablando de él, pero decidimos hacer una nueva sección. Esta nueva sección va a dedicarse a dar actualizaciones de las noticias que encontremos más importantes del conflicto para darnos más espacio en los episodios normales de hablar de cosas más relacionadas hacia México. Definitivamente el escenario de la invasión de Rusia a Ucrania es un escenario muy cambiante y por lo dinámico y la evolución del conflicto y de las noticias hemos decidido crear esta nueva sección para darle su correspondiente lugar e importancia al mismo tiempo de que atendemos las necesidades de nuestro país y todas las problemáticas que tienen que ser abordadas. Entonces ya lo saben. Sigan visitando nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube y en Spotify. Correcto. Y hay cosas importantes en México que no dejan de ser importantes solo porque están pasando cosas muy importantes en otro lado del mundo. Así es. Yo he escuchado de un amigo llamado Bronco. Yo espero que esté bien. Seguro está bien en este momento. No le habrá pasado nada malo. Escuché algo de que tenía problemas en las muñecas. Ya veremos. ¿Empiezas con las noticias? Soy Rogelio Castañeda. Alejandro Jaques. Bienvenidos. Pues parece ser que en estos últimos días hubo una visita de Polonia, de Eslovenia y de la República Checa, de los primeros ministros. Hacemos la aclaración de que pues cada país tiene una organización política diferente. No todos tienen presidentes, algunos tienen primeros ministros, pero en general son figuras de autoridad que representan al poder ejecutivo de cada estado. Entonces no es cualquier cosa. Fueron a hablar personajes muy importantes a Ucrania. ¿Qué discutieron? Pues hay algunas cosas que han sido reveladas, otras no, pero a mí me llama mucho la atención que también hace unos pocos días el presidente Zelensky salió a decir básicamente que las puertas de la OTAN están cerradas para Ucrania. Evidentemente esto lo dice a manera de crítica, porque pues es básicamente hey, nos dejaron morir, nos dejaron aquí solos. Y pues esto abre mucho margen a especulación. Algunos piensan que tal vez puede ser el inicio de algún diálogo diplomático para resolver el conflicto. Tal vez sea el posible inicio del fin de la guerra, no lo sabemos, pero por lo pronto esas noticias están ahí. No creo que sea el inicio del fin, desgraciadamente. Espero estar equivocado. Espero que tengas razón y que se termine esta barbarie. Pero veo dos lecturas importantes de esta visita. Una, la solidaridad que muestran estos países hacia Kiev y hacia Ucrania. Porque una de las cosas que sí se comentó es que fueron para ofrecerle del apoyo que sea necesario para ellos. Y viniendo justo después de como mencionas, el discurso donde básicamente asegura que no va a entrar a la OTAN. De una manera, como mencionas, muy crítica. Dice, yo sé que no eres tú, soy yo. y yo sé que no vas a entrar a pelear por mí. Voy a tener que pelear solo. Entiendo eso ahora. Pero fue doloroso verlo. Algo inclusive vergonzoso. Somos David contra Goliat y somos David solos. Entonces, justo después de eso llegan estos primeros ministros. Y qué coraje, en serio. Es diferente ir a una ciudad que tiene tropas en los afueras, que tiene misiles cayéndole dentro de ella, donde han hecho intentos de asesinato hacia su presidente, y que vayan otras cabezas de Estado a decir, estamos aquí, estamos contigo. Es un valor físico que no habíamos visto en el mundo moderno. Creo que desde Churchill, esperando los bombardeos desde techos británicos, no se había visto este tipo de coraje. Y esa es la otra lectura que veo mucho en las noticias. Notas diciendo que Kiev está sitiada, está completamente asediada por los rusos. Cerraron las dos entradas principales a la ciudad, que viene este convoy enorme de rusos a completamente cerrarla. Y sin embargo, cabezas de Estado entran y salen
sin ningún problema. No se teletransportaron ahí, no volaron ahí, llegaron en el tren, en el transporte más predecible posible. Y los rusos no los pudieron tocar. Habla de que la guerra no está yendo como Rusia quisiera, al menos hasta ahora. Son dos lecturas. Esperemos a ver qué pasa. De acuerdo. Hablando de que le está yendo mal a Rusia, Putin sacó un discurso. ¿Cómo lo calificarías? Yo creo que ya encontramos la definición. ¿Has oído de un discurso churchillesco? Evoca esos sentimientos de Churchill. Un discurso lincolnesco, algo estilo a Lincoln. Creo que encontramos el estilo putinesco. Parece que este amigo se le volaron todas las canicas que traía, porque fue crítico a su sociedad y a Estados Unidos y el oeste, que en este momento no están influenciando demasiado la guerra. Fue quejándose, se quejó de su élite que él mismo eligió. Les dijo, ¿cómo se atreven a preferir los relojes del decadente oeste? ¿Cómo se atreven a desear sus villas en Europa? Esa no es la identidad rusa y vamos a purificar Rusia de sus decadentes deseos occidentales. Esos decadentes deseos de Pizza Hut. Los verdaderos rusos no comen McDonald's. Fue desquiciado, esa es la palabra. A la par que anunciaba que todos los negocios extranjeros que se fueron, pues básicamente van a ser nacionalizados. Sí, al momento que estaba expropiando aviones y maquinaria que no era de él, que no es de Rusia. Está tomando los medios de producción. Hay dos lecturas interesantes que veo de este discurso. La primera es, Putin tiene yates y departamentos y villas y sus hijos viven en el extranjero. Todo lo que él criticaba, él hace. Y es completamente sabido que lo hace. Ahí inclusive encontraron el yate que le pertenece y lo están siguiendo por geolocación en internet. Entonces, todos saben que él tiene esto. Bueno, no sé si dentro de Rusia se sepa, honestamente, la desinformación rusa es increíble. Pero es increíble que está criticando lo que él mismo hace. ¿No se te hace interesante esa parte? Pues los discursos usualmente no se me hacen lo más interesante. A mí sí me hace interesante cuando empiezan a hablar de purificar de razas inferiores. Se me hizo una nota relevante. Yo he mencionado que Rusia tiene esta idea desde hace 20 años, el Kremlin ha hecho esta propaganda de el oeste nos citea, es el mundo contra Rusia, nos quieren acorralar. Es un mensaje de... ¿Cómo lo calificarías? Algunos lo llaman nacionalista. De cierta manera lo es. Es un discurso nacionalista y xenofóbico. Ajá, aunque si lo piensas, pues también el discursos como el de Hitler eran nacionalistas. Y xenofóbicos. Creo que es la diferencia. Puedes hacer un discurso nacionalista sin necesidad de ser xenofóbico. Los discursos de Zelensky creo que son nacionalistas también, que hablan de las bondades de tu país. Pero si tomas eso y lo mezclas con un discurso ahí, pero queremos a los extranjeros, creemos que son tan valerosos, creemos que también ellos tienen que aportarle a mi país, como que se nivelan esos dos discursos. Cuando hablas al mismo tiempo que los occidentales son decadentes, o sea, cuando empiezas a criticar de una manera directa, agresiva, diatríbica, insultante, cuando empiezas a insultar, deshumanizar al extraño, al extranjero, ahí es donde empiezan a volverse más peligrosos, creo yo. Creo que el término correcto es maniqueísmo, que es cuando dividimos el mundo en buenos y malos y le echamos la culpa, usualmente es al extranjero, al que viene de fuera. De hecho, si lo piensas en nuestra cultura popular, palabras como villano vienen de villa, o sea, de la gente que vivía a las afueras de la ciudad. Esos eran los villanos, los que estaban afuera de la ciudad, la amenaza extranjera. Y pues creo que estamos volviendo de cierta manera a estos discursos, no sé si para bien o para mal, de somos nosotros contra el mundo. Creo que nunca nos fuimos. Este tipo de discursos siempre ha estado. Lo que pasa es que entramos en un periodo o llevamos un periodo post Segunda Guerra Mundial donde disminuyeron esa cantidad de discursos. Todavía existían, pero ya los
los principales países, las principales potencias empezaron a tranquilizar ese tipo de discursos o no actuar sobre ellos. Pero creo que ha existido, inclusive la Guerra Fría se determinó de nosotros contra ellos. Uno de los momentos más importantes de la Guerra Fría fue cuando Ronald Reagan, el presidente que venció a la Unión Soviética, que la cayó durante su mandato, visita a Rusia y cuando regresa empiezan a mejorar las relaciones entre ellos porque dice, la gente es igual que nosotros, no son los malos que yo veía y que yo creía. Y eso, el problema es que, como dice, estamos regresando al maniqueísmo. Sí, los discursos de Trump, los discursos de Putin. Y eso es muy peligroso, porque estas son las consecuencias de ese discurso. Miles de muertos, millones de desposeídos. Lo que más me preocupa es que de cierta manera, lo mencioné en algún momento, creo que podríamos, si no abordamos las cosas de la forma correcta, podríamos terminar medio validando el discurso del Kremlin. Entonces, por eso sí me parece muy importante hacer el énfasis de el pueblo ruso es el pueblo ruso y el Estado ruso es el Estado ruso. De acuerdo, creo que lo hemos discutido en el programa. Siempre hemos dicho que esta es una guerra de una persona y de un set de élites en el gobierno ruso. E inclusive hemos dicho lo valeroso que son los protestantes rusos que se están enfrentando a una censura brutal, una censura que el oeste no ha visto, no tiene ni conocimiento de ella, donde prohíben palabras. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia. Putin contrata 500 mercenarios sirios. Creo que recibe, que esos son los primeros 500, creo que contrató 2,000. Oh, entonces va por plazos. Pues bueno, supongo que habrá dicho, si los del oeste mandan sus soldados, pues yo contrato mercenarios. Creo que aquí se debe a como un pago de favores, ¿no? El régimen de Assad sobrevivió la primavera árabe gracias al apoyo de Putin y el bombardeo de sus ciudadanos por las Fuerzas Armadas de Putin. No sé si recuerdas que hace unos años se aventaron armas químicas en Siria. Hay evidencia robusta de que Rusia ayudó a esconder su uso. Usaron varias veces en la población siria y Rusia sacó noticias falsas escondiendo que habían sido utilizadas, dándole oportunidad al gobierno de Assad de aterrorizar a la gente hasta que se rindió. Entonces Assad, ahora Rusia, bueno, te vengo a cobrar la deuda. Un trato con el diablo siempre se cobra. Eso me lleva a hablar de los crímenes de guerra rusos. Es difícil hablar de esto. Todas las guerras son terribles, pero debemos de poder separar lo que son las tragedias naturales de la guerra contra las tragedias planeadas. ¿A qué me refiero? En esta guerra ya van más de 7 periodistas, entre muertos o heridos seriamente. 2 periodistas americanos y un ucraniano estaban trabajando juntos, trabajan para Fox. 2 murieron, 1 perdió la pierna porque los atacaron soldados rusos. Otros reporteros del New York Times también, uno fue balaceado pero sobrevivió, el otro fue asesinado mientras estaba intentando sacar a alguien de escombros. Eso no se había visto en otras guerras. No esta cantidad, no tan rápido. Una cosa es daño colateral y otra cosa es ponerle minas a corredores verdes, donde sabes que las únicas personas que van a pasar por ahí son refugiados, donde tú les prometiste que era seguro pasar a refugiados. Una cosa es atacar un objetivo militar y que desgraciadamente los pedazos de ese edificio golpean a gente civil, que sucede en otras guerras, a apuntar a propósito a un hospital de maternidad. Es diferente que haya civiles que sufren en fuego cruzado a estar apuntando a casas, a teatros, a escuelas, a hospitales. Estaba viendo una entrevista de varios sobrevivientes sirios de la guerra civil siria. Y estaban comentando que el ver las estrategias rusas en Ucrania les afectaban mucho, porque recordaban cómo fueron aplicadas hacia ellos y cómo ellos sufrieron de ver sus hospitales bombardeados, cómo vieron a escuelas, lugares que sabían donde había niños bombardeados, destruidos, a cómo les prometían corredores verdes para sacar a sus refugiados y luego eran bombardeados o asesinados a sangre fría por los rusos. Terminó con
sirio yéndole a los ucranianos, porque hubo este caso donde los ucranianos metieron a la mayoría de los niños a un teatro que no tiene ningún beneficio militar y escribieron en el patio en ruso, pintaron para que se viera de arriba, aquí hay niños, y los rusos lo bombardearon. La víctima siria de los ataques rusos les dice, no les digan dónde hay mujeres, no les digan dónde hay niños, porque esos son los primeros lugares que van a atacar. Eso es crimen de guerra. Eso es lo que diferencia un crimen de guerra de una tragedia de guerra, de un daño colateral. No estoy limpiando el daño colateral, sigue siendo trágico, sigue siendo horrendo. La guerra no es buena, obviamente, es terrible en todas sus formas, pero este tipo de guerra es la peor que puede existir. Entonces, lo que está haciendo Rusia es particularmente malvado y necesitamos notar eso. Lo que le están haciendo a Ucrania es peor de lo que le hicieron a Siria, peor de lo que le hicieron a Serbia, es similar a lo que le hicieron a Polonia en 1939, es similar a lo que le hicieron a Chechenia, similar a lo que le hicieron a Siria, similar a lo que Saddam Hussein le hizo a su propia población. Es un nivel de maldad al que no estamos acostumbrados. El término correcto es crímenes de lesa humanidad, que es cuando atacas civiles. Para prepararme para este capítulo leí los casos de la Corte Internacional, la Corte Criminal Internacional o Crímenes Internacionales, no sé traducir francés muy bien. Y mencionan los casos, crímenes de guerra, y les dan niveles y explican con detalle que sí, crimen por deportación. Un genocidio es específicamente la destrucción sistemática de un pueblo, su cultura, y también la erradicación de posibles nuevas generaciones. O sea, literalmente es un tema de queremos desaparecer hasta de la historia. Lo que pasa es que un genocidio, el genocidio es uno de los crímenes más problemáticos de definir. Porque hay diferentes. Pero por eso está el crimen de lesa humanidad, que es como de te pasaste de lanza. Era innecesario la forma en la que trataste a los civiles, por ejemplo. Pero, de nuevo, hay varios crímenes, no hay solamente... Sí, hay muchos. No es ese crimen. Por ejemplo, hay el crimen de deportación, que cuenta como genocidio aun si no los mataste, si nomás los hiciste huir de su casa. Eso ya es genocidio. Y entra en la definición de genocidio. Porque despoblar un pueblo es atacar a su cultura. Porque se van como refugiados y ya no sabes dónde están. Y eso entra en la destruir su cultura, destruir su... Sí, pero no necesitas triunfar. No solo necesitas intentarlo. Ese es el punto. Tiene que haber que tu motivación era destruir su cultura. Por eso es lo complicado del genocidio. ¿Cómo difieres? No, nomás los quería matar a todos porque soy misántropo versus porque soy racista. Como es diferente el crimen. Por eso no encuentro... Es un término importante, pero se me hace medio pérdida de tiempo cuando están cayendo las bombas discutir, ¿es genocidio o no es genocidio? Sí, es complicado. El punto es que son crímenes de guerra y están definidos como crímenes de guerra bajo la ley internacional que hemos hecho, que tenemos hasta ahorita, que puede estar en de acuerdo o en desacuerdo. Lo que es claro es que es diferente a otras guerras que hemos visto o es parecido a las guerras que ha llevado Rusia, en este caso. Y eso es lo que quiero notar. Ok. Perfecto. No debato. Solamente estaba haciendo la aportación. Muchas gracias. Es una buena aportación. Y seguimos con otra noticia. Jaques, ¿te acuerdas que el podcast pasado te mencioné que Rusia había dicho, sí les pago, pero les pago en rublos? Y ya te pagué, pero no podemos verificarlo porque no estoy en el sistema Switch. Pues ahora los países del mundo dijeron, chistosito, no te los aceptamos. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues mira, aquí están estas reservas internacionales que te confiscamos. Si nos autorizas, porque no son nuestras, son tuyas, podemos cobrarnos de aquí. Y lo que hizo Rusia fue decir, Simón, públicamente, pero no envió la confirmación por escrito. Es como cuando le dices cuando alguien te dice, güey, me debes. Y en público dice, sí, güey, te voy a pagar mañana. Y llega mañana, pero no me presentó. Pero no me llegó la transferencia. Se fue el sistema. Pero en este caso le está diciendo el que tiene el sistema, ¿no? Así es. Oye, no me ha llegado nada. Checa otra vez. Como cuando tu compañero de la universidad se pone a discutir con el profe. Le juro que le envié el correo. Viejo, es Gmail. El Gmail no miente.
Estoy seguro que no tienen razones. Enséñame tu buzón de salida. Igualito. Sí, las sinvergüenzas de los rusos es increíble. Solo quiero notar, pequeña nota, ahora que estamos, está chistoso que yo discutirlo, yo dialogué de lo legal y tú me anotaste, y ahora tú discutas de lo financiero y yo te anoto. No es solo los otros gobiernos, es deudas que le tienen también deudas a otros privados, a inversionistas, a bancos. Sus deudas en sus general. deudas, las deudas rusas, pues, como los CETES rusos. Ese es el equivalente, es lo que están buscando pagar. Okay. Los bonos rusos. Ok. Zelensky, el presidente de Ucrania, empezó a hacer apariciones en varios congresos. En la Unión Europea, el Parlamento Británico, el Congreso Canadiense, y el último que hizo fue en el Congreso de Estados Unidos. Recordarán que en programas anteriores mencionamos del fiasco de los aviones que le iban a otorgar y que al final dijeron, no, dáselos tú, no, dáselos tú. No. Yo no me quiero meter en Yo no pedos. me quiero meter en problemas y se quedaron ahí. Los aviones nadie los pudo entregar. Zelensky estaba pidiendo, bueno, si no me dan aviones, hagan una zona de no vuelo donde protejan a los civiles de que les caigan misiles, por favor, de que bombardeen a mi gente. La OTAN dijo, no, eso no va, amigo. Y ahí es donde, como mencionaste al inicio del programa, se hizo su declaración de la OTAN nos cerró las puertas. Correcto, y sí se las cerró. Entonces Zelensky les dice a la OTAN, la Unión Europea o quien quiera que lo escuche, ok, entréguenme sistemas de defensa aérea, de misiles de defensa aérea que capturen a los misiles en vuelo o capturen otros aviones o capturen aviones bombarderos donde no alcanzan mis misiles que ya tengo. Que eso es lo que yo necesito. Denme una forma de defenderme. La respuesta de la OTAN fue, no, amigo, no te podemos dar aviones, creo que te vamos a dar sistemas de misiles, sistemas antiaéreos. Esas cosas son todavía más agresivas que los aviones. Los aviones está más fácil entregártelos. Te ayudamos, pero desde aquí, échale ganas. Algo que, y lo que dices de los discursos, que nos peleamos mucho porque dices que los discursos no importan mucho. Yo nada más digo que los discursos son la parte más superficial. Pues aquí un punto para mí con esto. Zelensky, después de dar su mensaje al Congreso americano, dio su discurso y puso un video de Ucrania antes y después del ataque, donde muchos senadores perdieron el control, se soltaron llorando, hubo una ovación de pie a Zelensky, y al día siguiente aprobaron el envío de los sistemas antimisiles. Entonces solo faltaba un discurso para convencerlos de que no hay bronca, que se enoje Rusia, ya no me importa, no puedo dejar que sigan matando a esos pobres inocentes. Superficial no me refiero a que no sea importante, o sea, desde luego que mueve ánimos, solo digo que no es suficiente para analizar toda la política de un país. No digo que es el... Por eso dije, la superficie es como tu piel, es lo primero que ves. Mi punto aquí es que un discurso cambió una política. Y no siempre pasa esto. Muchas veces los discursos son pura palabrería. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero hay discursos que cambian política, que cambian acciones que convencen gente. Y en este caso... mueven ánimos. Y billones de dólares. Después de esto, Estados Unidos autoriza la entrega de estos sistemas antimisiles que ya van hacia Ucrania. Y además aprueba $1 billón extra de dólares en apoyo. Y el apoyo es tremendo. Son 800 misiles Stinger, 2,000 misiles Javelina, 100 drones tácticos, 5,000 rifles, 100 lanzagranadas, 400 metralletas, 400 escopetas, 20 millones de municiones, helicópteros, barcos, radares. Ahora sí le están... Es casi como si Estados Unidos... Están básicamente duplicando el armamento que tenían. Es casi como si Estados Unidos se dedica a crear armas. En este caso, el problema es que las está dando sin saber que se las van a entregar, que se las van a pagar. No estoy diciendo que se las vayan a pagar, solo digo, vaya, ¿quién diría que el país que genera más armas da armas? Eso siempre ha sido la ayuda de Estados Unidos, de acuerdo. Pero en este caso sí las necesitan. No estoy diciendo que no. Están peleando contra el segundo mayor productor de armas, que es Rusia. Y los rusos están poniendo más violentos, más locuchones.
Entonces sí, tenemos que un discurso causó una inversión de billones de $1 billón y la entrega de de la protección a civiles que tanto buscaba Zelensky. Una de las partes del discurso que más me impresionó fue cuando dice: voy a cumplir 45 años, pero creo que ya no cumpliré más, porque de qué me sirve la vida y no puedo proteger a los niños ucranianos. El valor del pueblo ucraniano es increíble y todos deberíamos de tomarlo y apoyar en lo que podamos a un pueblo que está sufriendo tanto y está demostrando tanto valor. Nadie niega el valor del pueblo ucraniano. Creo que en el fondo todos quisiéramos que ganaran. La pelea, lo mencionamos, de David contra Goliat. Siempre queremos que gane David. No creo que nadie sea fan de Goliat. Y en este caso, es uno de los pocos casos en conflictos internacionales y guerras donde es tan claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Bueno, eh, intento no entrar en ese bate porque, como te mencioné, el maniqueísmo eso es un tema también. Los malos son el gobierno ruso. No estoy diciendo que los malos son los rusos. No es el pueblo ruso. Son crueles, son muy crueles, son extremadamente violentos y sin duda esto nadie está a favor de lo que le están haciendo al pueblo ucraniano. Es Sí, completamente reprochable. ¿Quién es el...? los dirigentes rusos. Pues evidentemente les conviene, ¿no? Les conviene el tema de controlar más territorio, ya lo habíamos mencionado. Su plan es un tema de lograr hasta lo más que se pueda el control de la mayor cantidad de países exsoviéticos y por eso quieren desarmar a Ucrania para que se quede completamente bajo su control. Fíjate que entiendo lo que mencionas, sí. Tienes buenos puntos. Creo que una de las cosas que hace este tipo de actos, o como yo lo diferencio de simplemente, como mencionas, crueldad y violencia a maldad, es cuando inclusive sus objetivos no son positivos. Cuando se recuperaron los diarios de Hitler, tiene este esta línea donde menciona: voy a ser el rey de Alemania o la voy a destruir. Porque entonces, si no pueden lograr conquistar toda Europa, no merecen existir. O somos la raza superior o no somos nada. Hay una cierta autodestrucción en este tipo de regímenes, como el hecho de que sus propios tanques se estén destruyendo por la corrupción dentro de su gobierno, el hecho de que estén explotando a su gente y mintiéndole y que toda su estrategia esté basada en desinformar a su población y desinformar a poblaciones extendidas. El hecho de que lo único que buscan es beneficio personal. Sabes que voy a explotar y matar hospitales porque quiero otro yate de ahora de 800 millones en vez de 700 millones. Sus objetivos son tan burdos, tan egoístas y tan faltos de lógica que rompen el interés natural del ser humano, lo que nos hace personas, lo que rompen su conciencia, dejan de ser humanos y cambian a ser algo peor. A eso me refiero con maldad. Yo te entiendo, pero la maldad es muy compleja porque podríamos decir incluso que la madre Teresa de Calcuta era genuinamente malvada. Hasta donde yo sé, la madre Teresa de Calcuta lo que decía era: no les des tratamiento a estos enfermos, no les des medicina, que sufran, porque a través del sufrimiento van a alcanzar la vida eterna. O sea, estamos hablando de que la tipa literalmente le ordenaba a su gente no tratar a ciertos enfermos, no hacer su muerte menos dolorosa, porque en sus creencias ella creía en una vida más allá de la muerte y creía que el sufrimiento era la forma en la que nos acercábamos a Cristo, a ese Cristo crucificado que sufrió por nuestros pecados y todo ese rollo. Entonces ahí es donde se me dificulta mucho el tema de la maldad, porque la maldad es tan compleja que va por grados y creo que hay un poco de oscuridad en cada ser humano.
Por eso, y ahí es donde también, donde me gusta hacer la diferencia entre individuos. Creo que hay individuos crueles, creo que hay individuos más crueles, creo que hay individuos súper egoístas, creo que hay individuos megalómanos que quieren inmortalizarse en la historia y les vale madres. Hay gente que mata a otras personas, no me acuerdo, creo que fue John Lennon, al que a su asesino literalmente fue un tema de yo lo maté para que la historia supiera mi nombre, güey. Entonces estamos hablando de gente megalomaníaca que no le importa el dinero, que no le importan muchas cosas, que lo que le importa es que su nombre quede grabado en la historia. Entonces ahí es donde te digo, es un tema muy complejo. No te estoy diciendo que los actos de Rusia estén justificados, no estoy diciendo que los ucranianos merezcan este castigo, no soy la Madre Teresa de Calcuta para decir que van a alcanzar el cielo con esto. Simplemente digo, creo que en algún punto, lo he mencionado, los leviatanes, son monstruos, son como Godzilla contra King Kong. Y todos los demás somos esos ciudadanos que ven cómo luchan y están rezando por favor, que no destruyan la economía, por favor, que no lleguen a las bombas atómicas, por favor, que la inflación no suba tanto. Entonces ahí es donde, y también no quiero, este juego político es de tantas voces, de tantos actores, de tantos intereses, que no quiero decir estos son los buenos, estos son los malos, porque hay tantos intereses detrás que puedo saber quiénes son los malos, quiénes son los más crueles, pero no puedo saber qué Leviatán es bueno. Entiendo tu postura y estoy de acuerdo. Estoy dando una postura filosófica al decir que son malvados. Lo estoy dando y me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Por eso quise dar como una explicación, una definición más o menos de dónde está venía. bien, y está bien que reprobemos este tipo de actos. Y está bien que tú no necesitas decir, son malvados. Y para que estemos de acuerdo, como dicen, reprobar sus actos y hacer todo lo posible por detenerlos. Yo, bajo mi formación filosófica y moral, yo sí puedo dar ese adjetivo por mi definición de maldad y como yo la aplico. La concibo. Como dices, podemos entrar en la pregunta de cuál Leviatán es el mejor y cómo define el mejor. Ya sería muy... El menos mal. Sería bueno tener esa conversación, no es el momento. Pero definitivamente estamos de acuerdo en que esto es el acto más cruel y más vicioso, más violento y menos justificado. Es una tragedia humana. Pero no, bueno, ese es mi punto. Una tragedia humana puede ser, por ejemplo, un terremoto. Pero no hay motivación detrás. Una tragedia para la humanidad. Pues lo mismo, un terremoto es una tragedia para la humanidad. Un asteroide que caiga y nos extermine a todos es una tragedia, sería la peor tragedia que ha habido. Sin embargo, no habría una motivación detrás del asteroide, detrás del meteorito. En este caso hay una motivación. Al haber una motivación humana detrás de ello, ahí es donde puedo darle el calificativo de maldad. Pero creo que hay que avanzar porque nos quedamos otra vez sin tiempo. Es muy interesante la conversación. Deberíamos tener esa conversación filosófica. Estaría chido. Yo estoy de acuerdo. Y pues mientras todo esto pasaba, hay que mencionar que Estados Unidos, por alguna razón, de pronto salió a decir, vamos a ver con muy malos ojos si China le ayuda a los rusos. No quiero decir que lo están haciendo porque no tengo pruebas legales, pero los veo ahí muy juntitos y platicando. Y los chinos y los rusos están... No, China es neutral. E inmediatamente después, China va con Ucrania. Soy neutral. Entonces ahí tienes dos temas interesantes de China coqueteando tanto con Rusia como con Ucrania. Yo tengo una lectura distinta. De hecho, creo que Estados Unidos sabe que se reúne. Es una... Pero salió a la luz. Pero no creo que Estados Unidos se enojó.
No, creo sí, que... sí salieron a decir, vamos a ver con muy malos ojos si China ayuda a Rusia. Pero es naturalmente. De hecho, lo que dijo interesante se me hizo que Rusia... Dijeron, Rusia está cometiendo crímenes de guerra, lo cual es un caso de guerra para intervenir de la OTAN. Eso me hizo más importante. Lo que a mí se me hace más interesante es la perspectiva rusa. La perspectiva rusa, como dices, es yo contra el mundo. Todos son unos traidores, todos son unos... Todos me quieren todos matar, son, soy edgy. todos son todos son unos idiotas menos yo. Entonces su único amigo que le cuenta las cosas es China y le dice, hey, mira que vamos a hacer un plan acá, vamos a hacer... Tengo unos rublos ahí. Tengo el petróleo muy barato, lo juro que se va a sacamos, levantar. va a estar muy bien, vamos a hacer este plan. Y China le dice, sí, muy bien, vamos amigo. Se regresa a su casa a Rusia y al día siguiente China va con el enemigo de Rusia. Y Rusia, ¡hey! Creí que éramos amigos. Yo soy neutral. Y él dice, no, yo no dije que era tu amigo, dije que era neutral. Que voy a lo que decía, que esa no es una alianza, eso es un intereses en común. Y justo después, extrañamente coincidió que justo después de que China tiene estas pláticas con Ucrania, Putin se avienta su discurso berrinchudo diciendo como, yo soy el único puro en este planeta, no los necesito a nadie. Rusia, only needs Rusia. Lecturas interesantes. Sí, perspectivas. Pero cuéntanos, hablando de China, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a China? Como si no hubiera suficientes malas noticias, llegan nuevas olas de COVID. Habías dicho que los habíamos olvidado. Sí, yo ya estaba muy triste, había dicho, oh no, ya no podremos hacer ese podcast especial del COVID. Pues al parecer tendrá esta oportunidad porque llegan nuevas olas de COVID a China, llegan nuevos encierros, crean otra ciudad no ciudad, en este caso crean edificios para contener a gente en cuarentena. Campos de concentración, nuevos campos de cuarentena. Campos de cuarentena. Pero no es solo China, también empieza una nueva ola en Europa. Que esa es la más preocupante. Porque ¿qué pasa si esta ola se extiende a Ucrania? Oh, les va a partir. Es horrible, porque ellos no pueden distanciarse socialmente, son refugiados dentro de espacios cerrados. O de campos de refugiados en Europa. El sufrimiento humano se exponencia al meter una plaga a un campo de refugiados o a una zona de guerra. No tienen hospitales. No tienen medicinas. Evidentemente no tienen vacunas por el momento. Al menos no escasea. No sé cuál es su porcentaje de vacunación, pero no creo que haya sido bajo. Pero definitivamente si llega una nueva variante, necesitas un refuerzo. No van a tener el refuerzo necesario. Y si el ejército ruso solo se puso el Sputnik, van a tener problemas. Podría llegar el virus. Una plaga para un ejército también es terrible. ¿Podríamos calificar esto de históricamente de armas biológicas? No vayas ahí. Porque puedo ver que Rusia lo usara como pretexto para empezar a usar armas de destrucción masiva. Pero, solo como nota, históricamente, las mayores muertes de ejércitos y de soldados en ejércitos han sido por plagas, por enfermedades más que por heridas o combate. Sí, las plagas están muy relacionadas, sobre todo, ¿sabes con qué? Con los cambios de nuevo orden mundial. En fin, se viene una nueva oleada de coronavirus y ya saben, primero llega a China, después a Europa y después a América Latina, así que váyanse poniendo el refuerzo de preferencia. Usen su refuerzo, las vacunas funcionan. Y funcionan bien. Y hablando de Europa, Jaques, ¿qué pedo con tu presidente? Nuestro presidente. Tu presidente. Tu presidente favorito. Definitivamente, eso sí es una absoluta mentira. Yo puedo entender. Hay pocos peores. Y tenemos muy malos. Es lo peor. La selección de peor presidente es tan grande que el que esté en la competencia es... ¿Qué tan malo tienes que ser? ¿Qué tan malo tienes que ser para ser peor que Fox? O sea, está fácil, es Fox, güey. No puede ser peor que eso, ¿verdad? Eso estaba fácil. Fox... No soy gran fan de Fox. Pero definitivamente no está en los de abajo, está en el top 10. De nuevo, nuestros
presidentes han sido muy malos. Tenemos criminales de guerra, tenemos gente que mata en caliente, gente que mata en caliente, dictadores, despilfarradores. El petróleo es eterno. Podemos endeudarnos, no pasa nada. Hay que hacer 2 mundiales y unas olimpiadas. ¿Quién va a decir, quién va a decirnos que no? Somos México. Necesito que se acuerden de mí. Efectivamente, necesito pasar a la historia, como decíamos. Pero sí, aparentemente nuestro presidente no solo tiene una actitud muy rara de neutralidad, pero me inclino hacia Rusia, sino que le envía una carta escrita con su corazón. Sí, me lo imagino escribiendo con crayolas. Y se la envía, queridos embajadores. Una pequeña nota con su corazón y las patas. Queridos embajadores, gobernadores, ¿no? No, era al Consejo Europeo, ¿no? Ah, sí, de la Unión Europea. Por favor, dejen de ser unos borregos del imperio estadounidense. Ya no somos colonia, les dijo. Ya no somos colonia para que nos digan sus cosas. Y que casi lees la carta y escuchas el tronido de los dedos. No en mi barrio. Exacto. Tú no sabes quién soy. Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza internacional. No, o sea, pero me encantó la respuesta de la Unión Europea de, señor, en su país matan periodistas y usted tiene unos pedos muy grandes con sus periodistas. No creo que sea una autoridad moral. Pues es que todo esto fue porque empezaron diciéndole, hey, ¿qué está pasando con tus periodistas? Estamos matando más periodistas que zonas de guerra. Bueno, se están muriendo, están siendo asesinados. ¿Qué pasa México como un llamado de atención a esta crisis humanitaria? Y nuestro presidente procede a malescribir una carta que en serio está así, un muchacho de secundaria hubiera hecho un trabajo similar, posiblemente mejor. ¿Sabes qué es lo que encontré aún peor que la carta de AMLO? Que, de nuevo, sí, neutralidad, ecuanimidad, no podemos meternos en situaciones extranjeras que pongan en riesgo nuestro comercio y la economía mexicana, pero le vamos a pintar el dedo a toda la Unión Europea. O sea, no es ni siquiera, bueno, vamos a pelearnos con Francia, no, vamos a pelearnos con todos, con lo que potencialmente es la segunda o tercera economía mundial si sumas a todos los países. ¿Y por qué? Por nada. Simplemente te pudiste haber quedado callado. Pudiste aceptar el golpe y ya. Megalomanía. Soberbia. Soberbia. Enorme soberbia. Quiere escribir su lugar en la historia y le vale. ¿Cómo? Si eso es lo que quiere, eso es una terrible táctica también. Nadie dijo que la historia trataba bien a sus protagonistas. Soberbia e imbecilidad. De acuerdo contigo. Pero ¿qué te molestó más? Lo que más me molestó, aunque esto es absolutamente vergonzoso para todos los mexicanos, que salieran todos los gobernadores de Morena. Los gobernadores. ¡Gobernadores! A respaldarla. A aplaudirla como un gran trabajo de defender a los mexicanos. No, señor, no está defendiendo a los mexicanos, está mal defendiendo usted. Los mexicanos son los reporteros que están sufriendo. Tenemos una periodista el que estaba defendiendo es su ego. Y ahora salen gobernadores que deberían defender a sus ciudadanos que están siendo asesinados. Gobernadores de lugares donde periodistas están siendo asesinados. Y están defendiendo el ego del presidente. ¿Consideran el ego del presidente más importante que la vida de sus ciudadanos? Yo solo voy a hacer el énfasis de que en Baja California tuvimos hace poco el asesinato de una periodista que curiosamente estaba un poquito peleada con el gobernador. Casualidades de la vida. Así pasa, ¿ves? Supongo que los gobernadores de Morena están del lado de los ciudadanos. Marina del Pilar salió a defender el ego de AMLO. Ella firmó esa carta cuando en su estado acaba de ser asesinada una reportera. Por un conflicto que tenía ahí con un ex gobernador de su partido también. Eso sí. Me pregunto si algún día Morena evolucionará a dejar de ser un club de fans de Obrador. Y hablando de México, señores, y de
corrupción política y gobernadores. Pero resulta ser que, ¿tú te acuerdas de un personaje político que quería poner como propuesta mochar manos? Era una metáfora, ¿no? No, era en serio. Él lo quería hacer. Quería que los ladrones se les cortara la mano. Creo que lo propuso en un debate presidencial. Todos lo vimos. Oh, Pues nuestro amigo Bronco está en la cárcel. Resulta que ahorita es perseguido por desviar dinero, porque aparentemente para recaudar firmas ciudadanas decidió utilizar dinero del erario público. entonces, el candidato que promovió mochar manos a los ladrones delincuentes y ladrones. fue capturado por robar. Por robarle al pueblo. Dicen que lo llevaron a una mesa, le pusieron la mano así, ¡pum! Y el güey dijo, no, espérate, era broma. ¿Sabes qué es lo que mi nota ahí? Como, no le creo mucho a los psicólogos, pero esto definitivamente es proyección. Dame esos 5. Cerremos con una nota alegre. La embajada de Ucrania, después de los ataques que ha hecho Obrador, después de que Morena haya dicho que estaban con Rusia, pusieron su bandera rusa en su Twitter, de que dijeron que había nazis en Ucrania, de que repitieron toda la propaganda rusa posible, de que la embajada rusa puso a México entre los países que estaban con Rusia y en contra de Ucrania, que en contra de Estados Unidos, de que AMLO elige tener a propagandistas rusos, donde en el resto del mundo están prohibiendo a estos propagandistas porque saben que RT y Sputnik no son noticias. Y la diferencia no es que pongan cosas con un paradigma ruso, no. La cosa es que mienten y sacan noticias falsas a favor de los objetivos políticos rusos. Esa es la diferencia. La diferencia no es que, que Rusia les dé dinero, que el gobierno ruso les dé dinero. La diferencia es que publican lo que Rusia quiere, sea real o no. No, de hecho hay una historia graciosa que quiero contarte de RT. Yo perdí toda credibilidad de RT Noticias cuando sacaron un documental diciendo que el asesinato de Kennedy fue un ritual satánico masónico. Y dije, oh, shit. Ok, entonces la línea narrativa de RT es cualquier cosa que pueda manchar la reputación de Estados Unidos. Ese es tu estándar. Muy bien. Pero no ni siquiera es el estándar. Sputnik era conocido porque violaban las prácticas de periodismo de tener las fuentes secretas. Sacaban las fuentes y se las mandaban al Kremlin para que tuvieran información en ciudadanos de otros países y pudieran empujarlos a hacer otras cosas. Son parte del sistema de espionaje ruso. O sea, no es solamente, hey, doy noticias falsas que me benefician. No, estamos haciendo cosas estamos influenciando candidatos, estamos haciendo espionaje. RT, Russia Tonight. Russia Today. Era Today. Es que yo lo veía de noche. Y Sputnik es uno de ellos. Y AMLO elige que Sputnik esté ahí. Él decide tener a los rusos ahí. Él decide apoyar a Rusia. Eso no es neutralidad. Y la embajada de Ucrania se lo recordó, diciéndole, hey, ¿por qué sigues poniendo propaganda rusa? ¿Qué te están pagando en rulos o tamales? Porque el rulo ya no vale. Inmediatamente las redes sociales, de seguro, inmamables, se dieron golpes de pecho para defender a nuestro presidente. Oh, el racismo. Señores, están explotándoles los hospitales, están matando a sus niños. Por supuesto que están encabronados. Y como mencionas, se me hizo muy, muy acertado lo que dijiste. No es racista, es insultante. Como decirle borregos a personas, es insultante. Es un insulto. Como decir Ricky Riquín Canallín, es insultante. Y que aquí tenemos el que se lleva, se aguanta. Y esto no se me hace más racista que decirle a Trump, te pagan en rublos o hot dogs, cabrón. O hamburguesas del McDonald's, porque le encanta. A eso sí lo creería. McDonald's, promocionanos, por favor. Ya saliste de Rusia, necesitas apoyo en otro país. Ya te nacionalizaron, tomaron tus medios de producción. Pues yo creo que ahí termina nuestro programa de hoy y nuestra actualización de noticias. Síganos en redes, síganos en YouTube. Ya no hemos dado recomendaciones. ¿Tienes alguna recomendación? Sí, recomiendo que relean 1984, ahora viéndolo de una perspectiva de que el que lo escribió estaba pensando en la Unión Soviética. Si me permites, tengo otra. Acabo de terminar La muerte de Stalin. Si quieren entender cómo es la vida dentro de Rusia ahorita, esa película es obviamente ficcionalizada, pero históricamente es bastante serio lo que ponen ahí.
La diferencia entre vivir en un sistema totalitario y en un sistema autoritario es mucha. Los dos no son óptimos. Ser un joven en tiempos de Díaz Ordaz era horrible. Ser un universitario era vivir con miedo. Ese miedo no tiene nada que ver con vivir bajo el régimen de Stalin. El miedo que sentían los mexicanos bajo el gran autoritarismo que tuvo Díaz Ordaz y Echeverría no es nada comparado con el miedo que sentían los rusos al vivir bajo el miedo constante de que Stalin algún día quisiera escuchar una canción de piano y no la tocabas bien. El miedo que sentías de que no sabías qué ibas a hacer, de que decir un chiste que no hacía reír al dictador iba a causar que tus hijos murieran, que tu mujer desapareciera. Y nadie estaba seguro, ni los más poderosos ni los más pobres. El régimen mataba por igual. Altamente recomendado. Estoy leyendo un libro, yo nunca había escuchado de Alejandro Magno, pero no me había adentrado. Estoy leyendo un libro llamado Alejandro el Conquistador de un Imperio, de Gisbert Haef. Es una novela histórica muy interesante. La recomiendo en este caso porque te habla sobre cómo la conquista te plantea una hipótesis de que la conquista de Alejandro en toda Asia fue una especie de venganza orquestada por mucha gente por la historia que ya tenían los helenos y los persas. Entonces ahí me gustó sobre todo porque te habla de lo difícil que es, sobre todo para los soldados y la gente que no está dentro de los círculos que toman las decisiones, de tratar de adivinar qué carajos está pensando el que está al mando. Entonces esa la recomiendo sobre todo porque pues nosotros especulamos mucho, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para leer lo que está pasando. Analizamos y tratamos de dar una lectura, pero lo cierto es que aún hay mucha información que no tenemos, que nadie tiene, y muchas veces no sabemos lo que pasa hasta que termina. Entonces, me pareció un libro interesante y me está gustando, me está agradando el personaje de Alejandro. Y con eso terminamos el programa de hoy. Con eso concluimos. Gracias por escucharnos. Soy Alejandro Jaques. Rogelio Castañeda. Síganos sintonizando.